Continuamos en Los Intocables en Distrito Televisión. Antes de continuar con el debate, les cuento, esto es el directo, ¿no? Y aquí no nos caracterizamos por perder los papeles, salvo en algunos casos, que diría don Mariano Rajoy. Bueno, pues hemos estado a punto de perderlos. Ya está. Que no cunde el pánico. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad y enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes. Desconecten del estrés y la monotonía del día a día y disfruten de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y a la vida saludable. Descubran Hotel Las Dunas, Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Bueno, no se quejarán ustedes de la frescura que nos caracteriza. Nos pasa pocas veces esto de perder los papeles, pero bueno, siempre tiene que haber alguna una vez cada 3 o cada 5 años, cada quinquenio. Don Luis Magán, me parece muy interesante el punto en el que había dejado Juan Carlos Bermejo el debate. Yo confieso que, así como la educación la hemos tenido en casa muchísimos años, la sanidad no, y yo desconocía lo que está diciendo, es de por qué ganan mucho más en otras comunidades los médicos que en la Comunidad de Madrid. Pues porque las transferencias de sanidad, que deberían de estar, como bien sugerís tú y Juan Carlos, deberían de estar centralizadas. Punto. Igualmente que las de educación, desafortunadamente no es así, cada comunidad dispone, digamos, un poco de sus recursos. Hay que recordar, hablando de números, porque las opiniones son muy personales, pero los números son muy generales. Entonces, vamos a hablar de números. Los números es que Madrid dispone de 3,7 médicos por cada 1.000 habitantes, mientras que la Comunidad de Valencia dispone de 3,3 o Cataluña de 3,4 solamente por cada 1.000 habitantes. Y Madrid, la huelga que estamos viviendo, también yo entiendo a los ciudadanos y entiendo que cuando alguien tiene una enfermedad crónica necesita de su solución o de su mantenimiento de la manera mejor y más profesional posible. Es verdad que hemos salido todos un poco emocionalmente tocados de la pandemia. Hemos salido muy tocados de la pandemia y entonces pedimos, exigimos y reclamamos, digamos, un poco todo aquello que no hemos tenido o que hemos creído que era, digamos, que nos la estaban hurtando durante la pandemia. Y luego hay dos datos que quiero reseñalar, que señalaba cuando estábamos haciendo, digamos, un off the record en un intermedio. Es verdad que se han disparado en algunos meses las muertes inesperadas estadísticamente en España. Se han disparado, es decir, hay muertes y entre otras cosas es el resultado también de la pandemia, porque muchísimas enfermedades, muchos casos de enfermedades crónicas desafortunadamente no se pudieron atender de la mejor manera posible debido a la dedicación exigente que tenía la pandemia. Y el último dato. Esta huelga, esta situación que viene, que yo no pongo en duda el desbarajuste, de verdad no pongo en duda, porque, vuelvo a repetir, han puesto en funcionamiento hace una semana y media se llaman SWAP, sí, que llevan cerrados 2 años, y yo entiendo que debe haber alguna muestra de ineficacia en la puesta en ese funcionamiento. Pero solamente un dato, que es un dato que viene en los medios de comunicación a lo largo del día. Hay la diferencia entre los médicos que había antes de la pandemia, cuando estaban funcionando estos servicios de urgencia, y los que ahora mismo, al ponerse en funcionamiento todos ellos, son de 150 médicos escasos. Y es verdad que desafortunadamente, lo que tú también sugerías, Juan Carlos, que muchísima de la gente que se licencia en las facultades de medicina de España se van al extranjero porque reciben unos sueldos, unos salarios muchísimo mayores que los que aquí se les puede ofrecer. Bueno, aquí en España, no solamente en Madrid. Rematamos el tema, Hugo, si quieres añadir algo. Vamos a hablar para rematar es que hay que hablar de datos. Es decir, yo pedí a la Comunidad de Madrid que pasara unos datos comparativos con el resto de España. Bien, tiempo medio de espera para una primera consulta de atención especializada. En Madrid está en el 56,2% frente a la media de España, que es un 88,9%. Si hablamos también de tiempo medio de espera en días para una intervención quirúrgica no urgente, en la Comunidad de Madrid está en el 73,4% frente al 122,8%. Bueno, no es un porcentaje, sino es un índice, digamos, comparativo con el resto de España. Es decir, hay
yo no he encontrado ninguno, o como mucho habrá 1 o 2 indicadores en donde el conjunto de España supere al de la Comunidad de Madrid. O sea, habrá de inversión, o sea, habrá 1 o 2 indicadores, como mucho. Si hablamos, insistimos, de tiempo de espera, si hablamos de intervenciones quirúrgicas no urgentes, si hablamos de no sé cuántos indicadores, la Comunidad de Madrid supera el índice de España, de la media de España. O sea, y esto es la realidad, y estos son datos, nos guste más o nos guste menos. Entonces, de verdad, que no hay un problema con la sanidad pública en Madrid. ¿Se puede mejorar? Por supuesto que sí. Los SWAPs, como decíamos antes, se pusieron en marcha hace una semana. Se van a encontrar deficiencias, pero no ahora, sino que hasta dentro de un mes habrá deficiencias que habrá que subsanar, evidentemente, pero que no, o sea, no hay ni un solo dato que ponga de manifiesto que existe un problema grave en la sanidad pública madrileña, que es que no lo hay. Es que no lo hay. Un segundito, Luis, y cambiamos de asunto. Y es verdad también que los profesionales de la sanidad han salido también muy tocados, porque han tenido una presión durante estos 2 años y pico tremenda. Y lógicamente en España, en Reino Unido y en todo el mundo. Bueno, eso es innegable. Bueno, yo creo que ha quedado suficientemente claro y bueno, supongo que en los próximos días tendremos que seguir hablando de la sanidad pública en Madrid y de estas movilizaciones y de estas huelgas convocadas por algunos sindicatos médicos. Vamos a hablar de un asunto que no tiene nada que ver, pero que es noticia en las últimas horas. Además es una noticia muy llamativa, con muchas aristas que ahora iremos analizando. Les cuento, porque además me llama la atención que en los medios mal llamados generalistas se está pasando un tanto inadvertida, pero que a mí me parece que puede tener muchas más consecuencias de las que en principio la gente pudiera imaginar. Les cuento que el Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona ha citado como investigado al expresidente del Partido Popular, Pablo Casado, para el próximo día 30 de enero. Lo ha hecho después de admitir a trámite una querella presentada por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña por delitos de injurias, calumnias y otro más, de odio o discriminación. La acción judicial fue presentada a finales del año pasado tras unas declaraciones que hizo el entonces líder del Partido Popular, Pablo Casado, un día que estaba en Galicia y pues le dio por ahí y aseguró que los maestros de las escuelas de Cataluña tenían prohibido autorizar a sus alumnos a ir al baño si se lo pedían en castellano. Dijo también Pablo Casado que los hijos de policías nacionales y guardias civiles eran señalados en las clases o que había niños a los que se les ponían piedras en la mochila por hablar en castellano. Ya en su momento la Generalidad de Cataluña presentó una querella ante el Tribunal Supremo, puesto que en aquel momento Pablo Casado pues era diputado, por tanto era aforado, y el Supremo, en abril, cuando Pablo Casado perdió su condición de aforado, lo que hizo fue archivar esa acción judicial. La Generalidad, ¿qué hizo? Bueno, pues irse al Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona, que en primera instancia lo remitió, es un poco galimatías, pero por contarles a ustedes la historia completa, lo remitió a un juzgado de La Coruña porque las declaraciones se habían hecho en ese ámbito territorial y parecía que era el competente. El juzgado de La Coruña dijo que no era competente y volvió a recaer en el 29 de los de Barcelona, y ahí pues bueno, pues es donde le han citado el próximo día 30, como les digo, a declarar como imputado. Juan Carlos, te lo dejo muy abierto. ¿Qué puede salir de esto? Porque que hay un problema lingüístico en Cataluña parece bastante evidente. Tiene narices, a ver, no te quiero ni provocar tampoco, tiene narices que la Generalidad, que se pasan el día llamando al Estado español, como dicen ellos, lindezas, bueno, hasta que esto es un Estado terrorista o genocida, tenga luego la piel tan fina cuando el entonces líder de la oposición, un diputado de la oposición, pues dice estas cosas que son parte de lo que está ocurriendo en la realidad educativa en Cataluña. Pero esta denuncia, ¿quién la puso? La Generalidad. Es una querella. La Generalidad, la querella. Por la libertad de expresión de una persona que opina que eso es así. Claro, ahí quiero yo llegar. Ellos dicen que podría ser constitutivo no de un presunto delito, porque los delitos son delitos, lo que es presunta su comisión de un delito de odio o discriminación. Yo no creo que llegue a nada, porque Casado, cuando hizo esas declaraciones, lo hizo en calidad de persona que no tiene ninguna responsabilidad de gobierno ni de... Sí, era un diputado, ¿no? Era el presidente del partido. Por eso, que era presidente de un grupo parlamentario y él... Es decir, que eso es como si hacemos usted y yo unas declaraciones. Es que allí no dejáis que el castellano se aplique, es que os pasáis la ley por el forro.
¿no? Pues es como si lo decimos ahora. ¿Y qué va a decir el juez? ¿Que es que usted está incurriendo en un delito de, ¿no? ¿De qué? A ver, vamos, ¿Injurias? No sé qué. sí, de injurias, de calumnias y de odio, discriminación. De odio, de no sé qué, Vamos a pues. centrar un poco más. Esto es de coña. No, es que es de coña, O claro. sea, que esto es de coña Aquí los que absolutamente. tenéis Es que decir, hablar lo que tú sois decías, Eurico, es decir, una Generalitat, o sea, una administración autonómica, de Cataluña en este caso, que se ha dedicado a insultar, además, es decir, ya no solamente a otras instituciones o digamos, al conjunto de España, sino es que a personas, a los españoles concretamente, o sea, de que si éramos de todo, es decir, todo lo que ha salido por la boca para afuera vamos, de los que están ahora mismo en la Generalitat y de afines. O sea, todo lo que han dicho, o sea, vamos, de racistas para arriba se le puede catalogar de todo lo que han dicho, de supremacistas para arriba se le puede catalogar. Y que ahora, por decir algo que es real, porque todos conocemos lo que sucedió en Canet del Mar, con ese niño de 5 años, que recordar, o 7 o lo que sea, que fueron a su casa a tirarle piedras. O sea, pero ¿qué estamos aquí? ¿Ya intentando ya engañar todo, tergiversar toda la realidad? O sea, todos conocemos lo que pasó en Canet del Mar. Y como ese caso, hay más. O sea, y es que es más que evidente. Es más que evidente que hay centros educativos, no voy a decir en todos, y tampoco hay que caer en la demagogia de que en Cataluña, en todos los centros educativos. No, habrá centros educativos en los que se aplique la ley y en otros en los que no. Pero es que evidentemente hay en centros educativos, como está más que atestiguado, que no se está aplicando ese porcentaje de clases en español, ese 25%, por cierto, ratificado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Entonces, es decir, la más pura realidad, pero insisto, o sea, es increíble que estos que son una panda de supremacistas, de racistas, como tienen declaraciones que son verdaderamente de locos, pues que ahora digan estas cosas. Es que es verdaderamente alucinante, insisto. Hemos llegado ya a un punto en España que es de chiste todo. Don Luis Maga. O sea, es que es de chiste. Esta querella yo creo que tiene muy poco recorrido, porque no tiene mucho sentido, sobre todo enarbolando, digamos, la y no se libertad puede denunciar por falso testimonio. Es decir, si cuando tú haces una querella que es absurda, que no se basa en nada, entiendo que Pablo Casado pues podrá... Es complicado, porque si no, cualquier denuncia que se archivara, pues inmediatamente el denunciado podría denunciar al denunciante cuya denuncia ha quedado archivada por obstrucción a la justicia. Pero Casado, que está ya fuera de circulación y que el pobrecito es un muerto político, pues no tiene mucho sentido que pierda su tiempo en algo que la Generalitat utiliza. ¿Cómo iba él a soñar que meses después iba a volver un muerto del pasado? Exacto. ¿No? Pero la Generalitat lo utiliza como leña para un fuego que se está apagando poquito a poco, y salto, digamos, un poco a las encuestas realizadas recientemente en Cataluña, que dice que probablemente Junts por Catalunya pierda casi la mitad de sus votantes, que Esquerra Republicana aguante, pero que el PSOE, que todavía se supone que es un partido constitucionalista, gane las elecciones de calle, y que el Partido Popular triplique o quintuplique, digamos, un poco el número de diputados que puede tener, y que por primera vez después de muchas legislaturas digamos, un poco los partidos independentistas puedan perder la mayoría en el Parlamento. Eso significa que ellos, la Generalitat, aunque esta querella es un poco más antigua, pero a ellos les viene bien todo aquello que signifique echar leña a una hoguera que se estaba extinguiendo poco a poco, o que daba la sensación de que tenía o que no tenía la fortaleza, la fuerza que ellos reclamen. Yo creo que esta querella no tiene, como digo, no tiene más recorrido, digamos, un poco que el contenido que le podemos dar nosotros como análisis político. Juan Carlos Bermejo. Bueno, yo voy a aprovechar esto de los independentistas para dar dos datos que son, creo, mucho más importantes que esto. La primera, la encuesta que se ha publicado, esta reciente, del Instituto de Catalán, el CIS catalán, ya dice claramente que los independentistas no tendrían mayoría en unas posibles elecciones. O sea, queda un huevo para las autonómicas catalanas. Sí, pero esto es un dato significativo, porque a día de hoy estos del Puigdemont se hunden literalmente, y no lo recoge Esquerra y la CUP, ¿no? Con lo cual el PSC lo recoge, que es peor todavía. Sí, pero es peor, es un partido sin ideología, es el muelle del independentismo. Vamos a ser un poquito objetivos, ¿eh? O sea, vamos a ser un poquito objetivos. Yo creo que eso es una buena noticia.
Y ¿Al luego, PSC de qué lado le ponemos, Juan Carlos? ¿Es constitucionalista? muleta, es que la muleta. ¿Poco constitucionalista, Es la muleta. regular de constitucionalista? El PSC. Bueno, o sea, el PSC A ver, hombre, que usted esto se lo sabe bien. No, es una industria política. Ellos van a lo suyo y punto. Y si una vez les interesa Esto, empujar... Pero lo importante es que ahora hay más partidarios que están... O sea, que ahora mismo el sentimiento independentista es mucho menor que el que teníamos en el 2017, y eso es un hecho evidente. ¿Sabe usted por qué? Porque la economía, con perdón, está jodida. Y cuando la economía empieza a estar fastidiada, la gente se deja de tonterías. No, al revés. A la derecha. No, Sí, pero es al revés. es verdad. Al revés. Si es que cuando hubo la crisis financiera fue lo que provocó que resurgiera el independentismo. Porque entonces, si es que Esquerra tenía 2 escaños en el Congreso, 3, no me acuerdo. Bueno. Y segundo dato importante. He visto que Rufián, que es el portavoz, ¿no?, de Esquerra aquí en el Congreso de Esquerra, ha cargado ya de forma brutal contra su rival política, que es Laura Borràs, que la acusa... Llevan ya tiempo dándose Sí, pero leña. hoy ya dice que la acusa de contratar a un abogado fascista para defenderla de no sé qué. Entonces, quiere decir... Rufián está fastidiado desde que le echan los indepes a Sí, bofetadas pero casi lo de que sus es un hecho es que manifestaciones. hay una ruptura ya muy grande entre los dos partidos independentistas, y eso también es positivo. Porque se ventilan dentro de unos meses un montón de ayuntamientos catalanes. Sí, pero insisto, yo creo que eso es positivo. Don Luis Magán, Sí, era lo que comentábamos, quiero decir, las encuestas dan un ¿usted buen no cree que esta resultado. ruptura entre los indepes es un poco teatrillo también? Pues yo Yo también creo que estoy un no. poco aburrido de Fíjate, esto. yo creo que no. Está llegando a un nivel de enfrentamiento muy desagradable. Lo que comentaba Juan Carlos de los comentarios que hace el señor Rufián en Twitter contra la señora Laura Borràs afecta al corazón del sector más cercano a Puigdemont y del sector más independentista dentro de Junts per Catalunya, que son todos, por otra parte. Pero a mí me da la sensación de que es verdad que estamos desde hace tiempo, ya desde hace semanas, si no meses, en campaña política. Tenemos próximamente la primera campaña real, o sea, las primeras votaciones que vamos a tener, y vamos a ver el reparto de poder. Pero las dos anotaciones que decía, que eran las que comentamos anteriormente, Juan Carlos tiene toda la razón, porque eso es un mensaje, digamos, un poco de cierta... que nos debe de llegar de cierta satisfacción a los constitucionalistas, teniendo en cuenta que el problema no se soluciona, evidentemente, porque sigue habiendo millones de catalanes que se sienten que son independentistas y que quieren romper con España, pero sí que de alguna manera no es el gravísimo problema que teníamos en el 2017 y en los años posteriores. Bueno, A mí yo me lo parece. constato que esta película ya la he visto ir y venir, como usted, don Luis, y como Juan Carlos, varias veces, pero bueno, le dejo a Hugo que me remate el bloque. No, para rematar, evidentemente, yo creo que el independentismo está de capa caída, y vamos, el perfecto indicador es la diada, ¿no? Es decir, año tras año la diada congrega a menos personas. O sea, eso yo creo que es el perfecto indicador de cómo el independentismo pues está de capa caída. Entonces, claro, tienen que este hacer... año porque no invitaron a la parte de Hombre, pero efectivamente... Y fue Per Aragonés. Efectivamente. Bueno, entonces, año tras año vemos cómo está en declive. Entonces es normal que traten de alguna forma de resucitar pues este muerto, ¿no?, que viene siendo el tema del independentismo. Entonces, para resucitarlo, pues oye, tienen que usar ese tipo de cuestiones de marketing política, que al final, oye, mira, para las tertulias sirve. Si lo que está buscando esta gente no es efectivamente que la querella fuese para adelante. Lo que está buscando esta gente es que las tertulias ahora mismo estemos hablando del independentismo, de Pablo Casado, de que si Canen del Mar, que si el rollo lingüístico. Ya, pero fíjate, entonces, yo ahí, Hugo, perdona, ahí discrepo al mainstream dominante. Claro. Yo creo que sí hay que hablar de esto. No, y yo estoy de acuerdo. Es que y yo como medular. Pero yo como periodista estoy de acuerdo. La integridad territorial del Estado. Eurico, estoy de acuerdo completamente, pero esto es al final lo que buscaban ellos. Ya, yo no digo que como tema de actualidad no haya que tratarlo las tertulias, ni mucho menos. Por supuesto que hay que tratarlo, evidentemente. Pero esto al final es la base, es lo que buscaban. O sea, ¿qué les importa que haya una querella para Pablo Casado que no? Les importa la propaganda y enredar. O sea, 3 cominos. Y eso por una parte. Y luego, por otra parte, yo quiero saber cómo se mantiene Puigdemont en Waterloo. Es la incógnita que tenemos todo el mundo yo encima de la llevo mesa. años queriendo ¿De dónde contarlo, saca la pero pasta? como no tengo los papeles... ¿De dónde saca la pasta? Porque mucho me temo que sea dinero público el que esté sosteniendo a Puigdemont en Waterloo. Parte, ya te digo yo que es dinero público. Ajá. Que cuando le cazaron en una autopista, emplumaron a todos menos a uno. Ajá.
menos a uno. Ahí que está la creo cuestión. que si no tenía un despacho en Cuesta, le faltaba poco, pero bueno, pues claro, esas son acusaciones de grueso calado que hay que, no he dicho nada, que hay que, en fin, pues tener muy amarradas para llegar un día y decir, la financiación del señor Puigdemont en Waterloo la está pagando tal y con tanto... Porque eso sí que es creyable, ¿eh? Es decir, que se esté usando dinero público para cuestiones que no son su objetivo final, es decir, eso sí que es para querella. Nah, te dirán que es de los fondos reservados, hombre, no te van a reconocer que es Sí, pero los malversación. fondos reservados hay que también de alguna forma justificarlos. Sí, están sometidos a la Comisión de Secretos Comisión, Oficiales, Juan donde Carlos. están los independentistas. ¿Cómo va esto? Que ahí están los independentistas. Muy claro, ¿no? y están los en la puertarras comisión también esta, ahí. sí. Dice, la Comisión de Secretos, la primera vez que, yo ya no sé la que fue, tú a lo mejor tenéis memoria, Luis o Juan Carlos, la primera vez que en una Comisión de Secretos hace unos cuantos años, que esto no lo habíamos visto nunca, porque acababan de aparecer en las redes sociales, el pajarito azul y tal, ¿no? Y empiezan todos a tuitear como locos y tal, a tomar, aquello se fue a todo este chiste que tenían de, no, y a ver si luego cenando nos lo cuenta en secreto este diputado y el otro, pero si ahora esto lo están retransmitiendo ya en tiempo real, ¿no? Esto de los secretos oficiales. Bueno, vamos a ir al tercer bloque de publicidad y a la vuelta de publicidad vamos a analizar muy rápidamente, vamos a dejar la comunidad autónoma de Cataluña, pero nos vamos a ir a Valencia porque Vicente Belvís pues nos va a hacer un repaso, yo creo que muy interesante, de cómo están ahora mismo las cosas, y los últimos minutos los dedicaremos a analizar las elecciones, las medioelecciones estas que tienen los americanos, esta cosa tan moderna de las medioelecciones, el midterm y todas estas cosas. No se vayan porque seguro que les va a interesar alguna de las cosas que les digamos. Un minuto y volvemos. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Estás a solo unas horas de que parafarmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos. Abordamos ya este último tramo, los últimos 30 minutos de Los Intocables de esta noche en Distrito Televisión. Y les cuento, antes de hablarles de la comunidad autónoma valenciana, que el intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas. Y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Simbioline Megaflora es un complemento a base de insulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nervioso e inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Pueden encontrar Simbioline Megaflora en su tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural, aunque les recomendamos que en estos días se queden en casa y lo adquieran directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000.
Y como estamos... muy bien, está ya. Bueno, pues vamos a saludar a Vicente Belvis, que lo tenemos ya por Skype, al otro lado de la cámara. Don Vicente, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, Vicente, oye, tú publicas hoy una cosa en Valencia News que me parece de la máxima relevancia y que voy a dejar además que seas tú, lógicamente, que eres el que firmas la información, que nos la cuentes. Una implosión en toda regla, estamos a muy poco de unas elecciones que probablemente pues, se lleven por delante, entre otros, a Chimo Puig, ya que de Valencia estamos hablando, y tú hablas de una implosión en toda regla en Compromís, ahí ven ustedes el pantallazo, es una información de Vicente Belvis. Compromís implosiona a escasos meses de las elecciones. Dame los detalles, ¿cómo están las cosas? Vamos a ver, esto es una información que hemos publicado en Valencia News porque esta semana se han dado varias circunstancias. Por una parte, cabe recordar a nuestros espectadores que Compromís, esta coalición catalanista, aunque ellos se denominan valencianistas, realmente son 3 partidos y luego estos últimos años han tenido muchos problemas. Por una parte está lo que antiguamente era el Bloc de toda la vida, que en teoría era más de derechas, de los señoritos de derechas, que al final se ha reinventado y se ha nombrado ahora como Més Compromís. Por otra parte tenemos Iniciativa del país, que ellos dicen de su país Valencià, que la máxima figura era Mónica Oltra. Y por otra parte tenemos un partido que denominan els Verds, que realmente es Esquerra Verda y a veces se coaliga cuando le interesa un poco con ECO a nivel de España. Y luego la gran mayoría de afiliados se afiliaron a algo que realmente no existe como partido. Recordemos que, que es gent de Compromís, gente de compromiso. ¿Qué pasa? Que esta gente ya, recordemos a nuestros espectadores que a lo largo de los últimos años ya han habido bastantes problemas con esta gente porque no está representada en los partidos. Estos que tanto dicen del gobierno de las personas, de la gente, y que además representan a la democracia y la participación, pues no dejaban participar a la mayoría de su militancia. ¿Qué ha pasado? Después de la marcha de Mónica Oltra estamos viendo los movimientos dentro de Compromís. Tanto que decían de yo soy muy de Mónica Oltra, estoy con Mónica Oltra, recordemos, 2 imputaciones lleva ya, no solamente una, la de Castellón y la de Valencia, que todavía se ha declarado causa compleja y para enero o febrero sabremos al final si finalmente después de la investigación es imputada o no, que al final llega a juicio. ¿Qué pasa? Que dentro de Compromís parece que se ha abierto una guerra fratricida por a ver quién son los candidatos, se autodenomina ya como candidato el señor Joan Baldoví, que tanto lo conocéis ahí en Madrid, ¿vale? Aquí fue alcalde de una población que tengo yo aquí cercana, de Sueca, estuvo también en Cortes Valencianas y ahora parece que quiere volver aquí, a la terreta, a Valencia. Se ha autodenominado candidato porque no se han hecho todavía primarias. Recordemos que el antiguo conseller de Educación, que justo antes de lo de Mónica Oltra parece que fue el más inteligente, se fue del Consell. También había dicho, además abiertamente independentista, había dicho que quería presentarse. ¿Qué pasa? Que parece que hay una guerra directamente del partido de Més Compromís, del Bloc, que es el que tiene mayor poder o debería tener mayor poder por el número de afiliados, contra Iniciativa, que es el partido de Mónica Oltra. De hecho, lo estamos viendo en todas las instituciones donde intentan borrar a todo rastro de Mónica Oltra. ¿Por qué? Porque Mónica Oltra estratégicamente en su partido lo había hecho muy bien. ¿Por qué? Porque había colocado en todos los cargos de poder de Compromís a gente de su partido, de Iniciativa. ¿Ahora qué hace? Pues parece una cubita interna dentro de Compromís eliminar todo rastro de Mónica Oltra y de la gente que dejó, y Més Compromís se ve claramente como ha hecho una ofensiva al resto de los partidos. Traducción de esto, Vicente, perdóname, digo, pensando en los que nos escuchen desde el resto de España, que a lo mejor se pierdan un poco en la letra a menudo, aunque lo estás explicando muy bien de la política valenciana. ¿Tú crees que en las próximas elecciones se lleva por delante la marea de una puñetera vez a Chimo Puig y a toda esta morralla que le acompaña? ¿Tú crees que va a cambiar de signo el gobierno claramente en Valencia? Decirte y hacerte un rápido análisis electoral. Aquí en la Comunidad Valenciana el problema, por supuesto, estamos muy hartos de la política de hechos consumados, que no es lo que nos dicen. La tan ansiada rebaja fiscal de Chimo Puig al final no ha sido tal, ha sido una rebaja de mínimos. Cada vez que Chimo Puig hace unos alegatos y hace en Cortes Valencianas, en la televisión o en algunos medios, unos anuncios, luego vienen las rebajas de sus socios de gobierno y no se llevan a cabo. Por otra parte, tenemos una oposición, vamos a llamar flojita.
tanto de Vox como del Partido Popular. Bueno, de Vox, aclárame, porque igual es que me lío yo. ¿Quién es el líder de Vox en Valencia? Pues yo no lo sé. Es que no lo tenemos claro. Vamos a ver. Por una parte tenemos a la síndica, que es la representante de los Cortes Valencianos, Ana Vega, de Alicante en Vox, pero ha hablado, además hace un par de semanas con Ana Vega, le decía, pero tú vas a continuar para las próximas elecciones, que sabe, me decía, mira, sabes tú más que yo. No tengo comunicación con el partido prácticamente en Madrid. Entonces hay un vacío de poder porque a veces actúa como síndica Ana Vega, a veces José María Llanos, que no se sabe si es el portavoz del partido en Valencia, provincia, si sí, si no. De hecho, ni siquiera conocemos al candidato, futuro candidato a la Generalitat, ni tampoco el candidato a la mayoría de poblaciones valencianas. Seguro que lo hacen para sorprender, Vicente, lo digo irónicamente. Pues seguro que hacen para... Esto es una maniobra un poco arriesgada, por no decir suicida. Suele serlo, sí, en política. Bien o muy mal. Sí, sí. Y luego, por otra parte, Ciudadanos aquí recordemos que sacó 18 diputados, 8 de los cuales ya se han ido del partido y están en no adscritos, con lo cual es el desastre absoluto. Y ya las instituciones pasa lo mismo que pasa en toda España. Les dan 0 diputados y en muchos de los ayuntamientos les sacan de los ayuntamientos, con lo cual, pues por mucho que quieran hacer ahora, a última hora, no cuentan. Entonces la política valenciana es un poquito desastrosa. ¿Por qué? Porque vemos que realmente ya los bloques están en un 50-50. Ojo, el Partido Popular, por mucho que me duela decirlo, al final yo creo que ocupará la Generalitat, pero no por mérito propio, sino por demérito del contrario. Por incomparecencia del contrario. Claro, Chimo Puig está haciendo las cosas bastante difíciles. Sobre todo, me interesaría decir lo de Compromís. Compromís, además, nosotros hablábamos de implosión porque ha salido sobre todo una polémica desde antes de ayer, con la candidata que tiene en un pueblo justo al lado de una población justo al lado de Valencia Ciudad, Burjasot, una candidata que recordemos que además fue conocida hace unos años porque accedió a un bar de la zona y empezó a insultar y en redes a liarla, lo que diríamos liar la parda, porque el camarero era andaluz y cuando ella se expresó en valenciano le dije, mire, no lo entiendo, ¿me puede hablar en castellano? Bueno, pues la lió parda. Es más, empezó la misma campaña en Cataluña de esta entidad hipersubvencionada por Compromís, como no, que es la Plataforma per la Llengua, que lo que hace es hacer una app para distinguir y señalar a los comercios que, según ellos, les maltratan lingüísticamente. Pues esta candidata es la candidata ahora de Compromís, pero el problema no viene por ahí. El problema viene porque ellos han vendido durante esta legislatura, han hecho una ley de políticas LGTBI, pero sobre todo una ley trans para transexuales. Y era muy clara, casi más dura que la ley trans a nivel de España que se ha presentado en el Congreso de los Diputados. El problema viene porque esta candidata en Burjasot lo que ha hecho es sus redes sociales están llenas de comentarios que tanto la comunidad LGTBI como los trans llaman homófobos y la llaman transfoba, ¿vale? Directamente de odio a los trans. De hecho, algunos de los comentarios que ella retuiteó en su tweet se ríen de personas trans que estaban hablando de posibles suicidios. Lo tenemos que dejar aquí, Vicente, porque si no me quedo ya sin minutos para comentar los últimos 10 minutos lo de las midterm americanas, pero en cualquier caso, que los espectadores retengan que Compromís está deshecho en la Comunidad Valenciana y que con toda probabilidad el gobierno en las próximas elecciones de esa comunidad tan importante para el resto de España va a cambiar de signo sí o sí. Esto prácticamente lo podemos Lo único que quiero que os quedéis es que Compromís ha vendido una cosa en los últimos 4 años y ahora está haciendo justo lo contrario. Bien. Pues si esto pasa en la ley trans, imaginaos lo que puede pasar en todo lo demás. Lo que puede pasar en todo lo demás. Vicente Belvis, te envío un abrazo y nos vemos y nos hablamos en los próximos días y nos vas dando el pulso de cómo va la política en la Comunidad Valenciana. Cuídate mucho. Cuando quieras, igualmente. Buenas noches. Un fuerte abrazo, Vicente. Juan Carlos, oye, el panorama para Ciudadanos en la Comunidad Valenciana, tal como nos describe Vicente Belvis, y en otras comunidades también, no puede ser más desolador. No sé en tu partido cómo podemos salir de esto. Bueno, yo si quiere un día hablamos más detenidamente de esto, pero solo le digo que yo soy muy pragmático y no soy partidario de los suicidios. ¿A qué se refiere? Pues que nosotros tenemos que tomar decisiones acorde a la realidad. Echar arrimadas. Esa es la mejor decisión que puedes tomar, vamos, pero con diferencia. Yo creo que esto es lo único lo que vais a estar de acuerdo esta tarde. Cargarse arrimadas, vamos. A ver, no tanto, Hugo, echar arrimadas, porque... Cambiar los modos y maneras. Quiero decir,
por enfocarnos las en personas tenemos todos nuestra utilidad. Y no es cuestión de echar arrimadas, porque yo no creo que arrimadas sea un mal activo. Lo que pasa es que a lo mejor hay que ubicarlo en el lugar adecuado. Estoy de acuerdo. Entonces, y sobre todo, y esto O sea, ya le digo... dejarla como secretaria general en vez de como presidenta. No, vamos a ver. No creo que sea una ironía. Donde alguien puede ser más útil, donde realmente... Devolverla a es útil. Cataluña, vamos. Y bueno, podría ser una buena candidata a la alcaldía de Por Barcelona. subtitularle usted, don Juan Pero Carlos, lo para que no le se me quiero pierda decir nadie. es que nosotros tenemos que ceñirnos a la realidad que tenemos ahora, y entonces a lo mejor el partido lo que tiene que hacer es ceñirse a esa realidad y no suicidarse, ¿eh? Y aparecer en un momento... Begoña Villacís, esa tendría que ser la líder de Ciudadanos y todo Tú el mundo siempre lo has sabe. sido muy partidario de Begoña, Hugo. Sí, lo sé. Y Begoña no le gusta que diga, como ella lo explicitó por Hombre, Twitter... claro, porque la chicharran. Bueno, pero vamos a ver, pero es que es evidente, es que el nombre más de los más queridos dentro de las altas esferas de Ciudadanos... Los únicos pocos conocidos que es quedan, querrás Villacís. decir. Bueno, Sí. pues ya está. Pues el único activo, digamos, que veo que puede de alguna forma resolver en cierto modo pues la hecatombe de Ciudadanos que va a sufrir, pues es Begoña Villacís, guste más o guste menos. Pero bueno... Valencia, no sé si queréis hacer, para terminar, y nos vamos en los últimos minutos que quedan a los Estados Unidos, algún apunte de la desastrosa situación política en la Comunidad Valenciana. Luis. Bueno, la verdad es que nos desconcierta. Es muy interesante las aclaraciones y las informaciones que nos ha trasladado nuestro querido corresponsal Vicente, porque, digamos, un poco aclara esa situación que desde Madrid no se ve tan, digamos, con tanta evidencia como quien la está viviendo. Tenemos la sensación en la lejanía de que pueda haber un vuelco en los destinos políticos de la Comunidad Valenciana. No sabemos la dimensión de degradación que puede existir con este gobierno de coalición que tienen allí ellos, pero sí vemos, digamos, que ya cada uno de los líderes, vamos, de los varones políticos del Partido Socialista están haciendo la batalla por su lado. Quiero decir, la campaña va a ser muy poco uniforme, porque cada uno va a intentar salvar los trastos en la medida de lo posible. Y parece ser, por lo que nos cuentan desde allí, que Ximo Puig no lo tiene muy fácil. Déjame, don Eurico, decir Añada una cosa. Añade usted lo que Yo es que, a ver, no conozco muy bien a estos de Compromís, pero le quiero decir una cosa. Yo soy presidente de una asociación Gente de enfermos... desordenada, muy de izquierdas, muy asamblearios. Sí, pero fíjese, yo soy presidente de una asociación de enfermos que son los enfermos del linfedema. Y le puedo decir que hay una persona que creo que va a ser, por lo que he hablado con ella, la próxima candidata en Compromís a la Comunidad Valenciana, que se llama Mónica Álvaro. Y le puedo decir que gracias a ella los enfermos del linfedema en la Comunidad, en la Generalitat, vamos, en la Comunidad Valenciana, hoy tienen algo más, no es que sea mucho, pero algo más de espacio y de atención y de comprensión que lo que tenían antes. Entonces yo tengo que ser justo en esto y decir que la poca experiencia que tengo con estas personas, que no es mucha, al menos debo ser sincero y agradecérselo. Otra cosa es lo que luego pueda haber por ahí, como ha explicado este señor de Belvis. Debería de explicar a nuestros espectadores lo que es los enfermos de esa... ¿Lo del linfedema? Yo creo que muchos espectadores no sabrán exactamente lo que puede ser. Pues bueno, es una de esas enfermedades raras que son enfermos que tienen un sistema linfático, que es un sistema paralelo al venoso y al arterial, pues digamos, pues lo tienen alterado, ya sea por nacimiento o la gran mayoría de ellos y ellas, porque son ellas sobre todo, las que sufren una intervención de cáncer de mama, que les extirpan los ganglios linfáticos, y entonces la alteración del sistema linfático lo que les produce es que no puedan drenar la linfa y entonces sufren se le hinchamiento del cuerpo. Y les invito a que vean, no sé, tecleen en Google, ¿no? Linfedema, elefantiasis, para que vean hasta dónde puede llegar el sufrimiento de estos enfermos, que como digo, pues no es algo muy conocido, y además incluso dentro de la comunidad médica no es fácil que un médico diagnostique eso.
Pues muchas veces se le presenta ¿Por desconocimiento? por desconocimiento. Entonces, quiero darle el agradecimiento a esta mujer que al menos allí pues nos ha dado luz en el problema este, ¿no? Dicho queda, y todas las noches Gracias, don Luis. aprendemos, no, hombre, por Dios, al contrario, todas las noches aprendemos algo y le enviamos un abrazo a estos enfermos. ¿Cuántas enfermedades raras, de todas Muchas, formas, ni que se hace imagina 20 o usted. 30 años ni nos imaginábamos, Sí, ¿no? ¿verdad? Y que, bueno, pues a pesar del Identificadas desarrollo de la probablemente. ciencia médica, ¿no? Afortunadamente, pero cada día identificamos más. Bueno, vamos a dedicar los últimos minutos de estos intocables en Distrito Televisión a hablarles someramente, y además, pues como nos quedan pocos minutos, vamos a abrir los turnos rápidos, pero bueno, el recuento, como ustedes saben, no ha finalizado. Son las llamadas midterm, que son las elecciones que se producen en mitad de la legislatura, y que de momento los resultados que nos están arrojando, bueno, pues es una Cámara de Representantes equivalente a lo que aquí podría ser la Cámara Baja, el Congreso de los Diputados, que queda en manos de los republicanos, es decir, del partido de oposición, el partido que no gobierna, por si alguien pues todavía no lo sabe bien. Este señor mayor que gobierna en los Estados Unidos, Joe Biden, es demócrata. Esto es un clásico en la política norteamericana, que tengan, lo que pasa es que es un sistema muy presidencialista, pero sí es verdad que como normalmente la mayoría, o en muchos casos la mayoría, ha estado del lado contrario, cuando gobierna un republicano demócrata o al revés, pues se llegan a producir a veces bloqueos, como les ha pasado históricamente a la gran mayoría de los presidentes norteamericanos, mientras que el Senado, bueno, pues están ahí, ¿no? tratando de conservarlo, pero vamos, a mí me resulta increíble de todas formas, y ya abrimos el debate por realidad, y ahora vamos introduciendo elementos nuevos. ¿Para qué voy a dar más datos pudiendo comentarlos con vosotros? Lo que me resulta increíble es que la primera democracia del mundo se tarde tanto tiempo en un recuento. O sea, esto es una cosa. Yo debo ser del plan antiguo o debo no sé quién me decía un día, un amigo mío, no era norteamericano, era británico, me decía, es que usted no me dijo de pueblo, ¿no? Los anglosajones lo dijo de otra manera. Digo, no, coño, de pueblo no. Aquí en España en 2 horas lo tenemos resuelto, 1 hora y media. Y en Estados Unidos y en muchos países del mundo, parece que los van contando a mano, uno a uno, Juan Carlos. Yo no sé esto 48 cómo va. horas ha pasado ya, de las elecciones, 48 horas. Y no, No, tenemos y resultados finales. y quedan días, porque hay escaños todavía que bailarán. Bueno, es que, a ver, no estamos hablando del mismo nivel de población. Que me da igual. El nivel, Carlos, ya, que sean pero... que 47 millones o 30 millones Pero en bueno, censo electoral, sí. que sean 280. Sí, pero bueno, si al final los resultados reflejan la imagen fiel, que eso es otra historia, pues bueno, bien merece esperar un par de días, ¿no? Porque estamos hablando Para evitar de... la sombra de posibles pucherazos, ¿quieres Bueno, decir? por ejemplo. Pero fíjese, esto de Eurico que está ocurriendo ahora mismo es probablemente de lo más importante que puede ocurrir este año. Porque, como bien ha dicho, la Cámara de Representantes, lo que sería el Congreso, pues con toda seguridad va a pasar a ser controlada por los republicanos. A manos rojas, para que tampoco Los se me rojos, pierda nadie. Los rojos rojos allí son los republicanos, los Eso, conservadores. que son los de derecha, para que Esto se hagan es. ustedes una idea, ¿no? Para que se oriente el respetable. Pero que eso ya va a ser un problema para Biden, y para su agenda globalista. Porque pero, le van a ir bloqueando todo lo que pueda. Sí, pero la clave va a estar en el Senado, porque ahora mismo en el Senado, en Estados Unidos se nombran 100 senadores. Ah. Y ahora mismo hay 49 republicanos y 48 demócratas. Hay un senador por Arizona que con toda probabilidad va a resultar elegido demócrata, con lo cual darían a los 49. Y luego hay otro en Nevada que probablemente va a caer de manos republicanas, con lo cual 50-49. 50-50. 50-50. No, perdón, es que hay uno que es el de Georgia, que esta va a ser la madre del cordero. O sea, el futuro del mundo, el futuro del mundo se va a decidir en Georgia, En la el América estado de profunda, Georgia. La América profunda. Totalmente. Como si el futuro de España se Sí. en Sí. Soria. Esto es como Exacto. no, perdona, una pequeña morcilla. Esto, bueno, Donde el viento donde está basado el viento, donde el viento se llevó la novela de Margaret Mitchell, Sí. que la llamaban, bueno, lo que el tal me dolió, porque eran casi 4 horas de película que había que aguantarlas, Claro. ¿no? Que la hemos visto muchas veces. Claro. En Ohio decían normalmente también que los resultados de Ohio
que es un sitio también muy chiquitito, como si decimos aquí en Ciudad Real, normalmente eran siempre el termómetro de los resultados a nivel global en las presidenciales. Sí. Pero en Georgia parece que será republicano. Sí. No, pero, Hay no, segunda pero vuelta, es que... ¿no? Sí, Hay segunda pero vuelta. parece que las déjeme encuestas... que le explico. Vamos a terminar con Juan y luego A ver, os doy el tema es que si empatan a 50 en Senado. el Senado, entonces la mayoría la tendrían los demócratas, porque en caso de empate, en la ley dice que decide el voto de calidad de la vicepresidenta de Kamala en este Harris. caso, que es Kamala Harris. Pero, ¿qué pasa Esto ya en lo hemos Georgia? vivido, por cierto, con Hillary. ¿Qué pasa en Georgia? Que en Georgia, pues ya con el 99% escrutado, ha ganado el demócrata, con un 49,6%. Y el republicano tiene un 48,3%. Es decir, ninguno de los dos ha llegado Al al 50,01%. Porque hay un liberal ahí que ha cogido el 2,1%. Es que ustedes los liberales siempre Y están estos, fastidiando los todo. liberales, De fíjese, Ciudadanos. y entonces esto, Ese es el Ciudadanos de allí. ¿qué provoca el Ciudadanos de allí? Provoca que dentro de un mes más o menos, sí, porque ya están, se repiten las votaciones en el estado de Georgia, es decir, entre los dos Y ya candidatos. tenemos el lío abierto, ya tenemos el toro en el caballo. Claro, A ver si nos van a volver a entrar, Juan Carlos, perdónenme que banalice ya Esa estas horas de la noche, Entonces- a ver si nos van a acabar entrando otra vez 100 tíos en calzoncillos con cuernos de vikingo en el Parlamento. No, pero el y la tema van a es liar. que, entonces, dentro de un mes más o menos, si ganan los republicanos, entonces este escaño de Georgia, este senador de Georgia tendrán mayoría. Y eso, Esto es un lío. si ganan los republicanos también el Senado, entonces tendrá consecuencias en todo lo que estamos viendo en Europa. Hugo y Luis, solamente una cosa introduzco y podéis seguir comentando por donde queráis, porque nos quedan muy pocos minutos. Me gustaría también que me hicierais un comentario rápido sobre si... A ver, se esperaba que la ola republicana llegara mucho más arriba y que el hundimiento demócrata, pues que los demócratas adelante. se hundieran Solo mucho más. titulares. Esto Solo es titulares. un frenazo a las aspiraciones de Trump y por otra parte el señor DeSantis, que muchos se acaban de enterar quién era, pues parece que se confirma como posible alternativa republicana conservadora a Donald Trump. Vale, titulares. Titulares. Desde mi punto de vista, titulares en esas elecciones que ya llevan exactamente 48 horas después y no tenemos el resultado definitivo. Biden contento, la Fox enfadadísima, Trump mosqueado y ha aparecido un personaje que no conocíamos en Europa, no en España, en Europa, que se puede consolidar como alternativa a Donald Trump como candidatos, que es Ron DeSantis, que tiene un elemento, una variable que es muy interesante para el Partido Republicano, que es que lleva detrás de sí el voto latino. Sí, el voto latino en su mayoría, que puede ser muy importante para las elecciones. Y lo último, lo que tú comentabas, mi querido amigo, que decir que 48 horas después, por muchos 331 millones de habitantes y por muchos 250 millones de habitantes que estén convocados en las urnas, 48 horas después, y se puede prolongar unos días, no tengamos el resultado final de esas elecciones. El politólogo de la mesa, Hugo Pereira, deme ahí unos Ola roja brechazos. no ha habido, ola roja republicana, evidentemente, Ola republicana, ola conservadora. se entiende que no ha habido, esto es más que evidente, pero yo no achacaría a que el Partido Republicano pues no esté, digamos, en efervescencia, porque esto normalmente, al ser un sistema pues no proporcional, al ser un sistema mayoritario, al ser un sistema bipartidista absolutamente, pues siempre el partido que está en ese momento gobernando pues siempre tiende a obtener resultados en las elecciones intermedias. Esto es de forma histórica. Yo creo que es el trumpismo. O sea, el problema del Partido Republicano se llama el trumpismo. Y hay voces y muy potentes que le están intentando frenar porque dentro Eso de unos es. días quería presentar oficialmente su campaña Claro, para el entonces, 2024. a lo que iba, el problema no es el Partido Republicano como tal, que parece que hay un descontento. De hecho, las encuestas, una encuesta de Gallup hace un par de días decía que hay un 50 y pico, 56%, creo recordar, de estadounidenses que están descontentos con la gestión, sobre todo económica, de Joe Biden. Es decir, que hay un descontento en Estados Unidos, bueno, pues por un país, por un gobierno, mejor dicho, el de Joe Biden, y que ha convertido a Estados Unidos ya en un país que no tiene peso a nivel internacional, con un problema de inseguridad creciente, con un problema de delincuencia creciente, con una economía que ahora conoceremos los datos de inflación, pero que está verdaderamente desbordada, pues hay un descontento. Sí, porque aquí nos quejamos, para seguir dando datos, pues no todo el mundo tiene que estar en la letra menuda, nos quejamos de tener un 9 y pico, un 10, pero ayer están un 8,5, un 8,6. Está un
Acaba de bajar un poquito. Pero es lo que se esperaba, un par de décimas, pero lo que preocupa ahí es la inflación subyacente sobre todo, que también, que subió efectivamente y que eso es lo que demuestra, digamos, cuánto más pobres son las personas realmente, porque excluye la volatilidad de los productos energéticos, etcétera, lo que comentamos. Y los alimentos. Insisto, el problema se llama del Partido Republicano trumpismo, y Ron DeSantis es el Partido Republicano, es Trump, digamos, pero sin el trumpismo. Eso es lo que es Ron DeSantis. Trump sin el trumpismo. Y eso es lo que le falla. O deja atrás la estela de los hombres con cuerno que entraron en el Parlamento con Donald Trump, o si no, efectivamente, en el Partido Republicano. Uno de los gobernadores, no recuerdo ahora mismo de qué estado, pues era uno de los que había entrado en el Capitolio. Uno de los gobernadores que habían sido elegidos. Sí, yo estoy de acuerdo con Hugo. Fue entrar Donald Trump en la última semana de campaña y se fastidió. Y todas las predicciones que tenían se han fastidiado, y bueno, la van a salvar los muebles de milagro. Y en este escaño de este senador de Georgia, más vale que no salga a dar ningún mitin. O sea, esa es la realidad. Que no acompañe, ¿no? Quiero decir, Trump en su día hizo cosas buenas, al menos no provocó ninguna guerra, ¿no? Ni hizo ninguna intervención bélica. Y acabó con alguna que otra. Pero el gasto público lo incrementó Donald Trump, sobre todo en el último tramo. Es que Joe Biden continuó con ese incremento de gasto que ya había puesto encima de la mesa Trump. No solo eso, es que se puso a beber lejía y no sé qué, ya me entiendes. O sea, es que hizo unos disparates bolsonarianos de esos, que es que claro, luego al final... Entonces, yo creo que ese hombre, el DeSantis que nadie le conocía, pues a lo mejor puede ser una alternativa para dentro de 2 años, ¿no? Las elecciones, las primarias esas lo decidirán. Sí. En cualquier caso, Biden yo creo que no se presentará, dentro de 2 años tendrá 80 años. Bueno, si no me espérese equivoco, usted a ver si llega al final del mandato. Y no creo que Dios se le dé salud, sí. pero en condiciones mentales, al 100%, porque no está en condiciones. No, por eso no creo que se presente. hablaba aquí con Pedrosa y con alguien más, y con Solaeche, de si no se podría llegar a inhabilitar a este señor, porque realmente es que un discurso de cada dos... Y Kamala Harris está mal vista en Estados Unidos. Y está muy mal vista Kamala Harris. Muchos jaleos que tuvo, muchas incorrecciones que tuvo en Estados Unidos, con lo cual Joe Biden, evidentemente, pues tiene sus problemas de lucidez, pero la segunda, Kamala Harris, no es que esté muy bien vista en Estados Unidos tampoco, ni tan siquiera por el Partido Republicano. Y luego está siguiendo una vicepresidencia con un perfil absolutamente bajo, incluso en momentos, en una situación internacional que le daría mucho juego. Quiero decir, que daría mucho juego a alguien que tuviera la capacidad para decir o hacer tal. Pero y eso en que Europa es un perfil... cuando llegó Biden, los primeros días, las primeras semanas, que la presidenta de facto iba a ser Kamala Harris. Pero sin embargo está como borrada. Esa sensación está. Yo creo que es muy interesante estas elecciones, digamos, un poco, y da margen para expectativas inesperadas, por lo menos para la opinión pública europea, de cara a las elecciones de dentro de 2 años, del año 24, si no me equivoco, de noviembre del 24, y veremos a ver. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa: a pesar de la debilidad de Estados Unidos, o de la supuesta debilidad, él sigue siendo el líder de los países libres y del líder de Occidente. Es decir, vamos, Estados Unidos. Se está refiriendo a Donald Trump. No, Estados Unidos. Los Estados Unidos. No, Estados Unidos y los ingleses, el Reino Unido, están manteniendo la guerra que están desarrollando los ucranianos contra la invasión de Putin. Es evidente. Y eso significa, en estos momentos, que el abanderado, digamos, un poco de los países libres sigue siendo, afortunadamente, Estados Unidos. Sí. Remátame, Hugo, este bloque y el programa también. Les doy una recomendación cinematográfica dentro de un par de minutos o 3 y nos vamos. ¿Tú crees que Donald Trump al final van a ser sus... y se va a volver a presentar? Donald Trump, es decir, tocará las narices el último segundo. O sea, eso es evidente. Donald Trump es como eso, es un outsider político. Ron DeSantis, sin embargo, es una persona ya con trayectoria política. Son dos perfiles completamente distintos. Uno es un empresario y otro es un político. Punto. Entonces tocará las narices hasta el último segundo. Estas elecciones fueron trascendentales. Es decir, no solamente para Estados Unidos, porque Joe Biden es el presidente, yo creo que de todos los que han pasado por Estados Unidos, el más denostado o el más cuestionado al menos, con lo cual fueron trascendentales para Estados Unidos, pero también trascendentales para Europa, porque decir, estamos en una guerra de Rusia y Ucrania, en donde, como tú bien decías, Luis, Estados Unidos es el que está sosteniendo la guerra, y luego, además, en una crisis económica a nivel mundial, con lo cual es que más que nunca estas elecciones no solamente son importantes para Estados Unidos, con ese presidente tan denostado y tan cuestionado, sino que también para todo el conjunto de Occidente y, por supuesto, para Europa. Yo creo que ganará las elecciones del Partido Republicano,
enfadado porque hay un descontento, pero tiene que ser sin Trump. A menos que se abra un cisma en el partido. Bueno, se abre un cisma, ¿no? Allí hay un sistema de... Pero que va a tocar las narices Trump, eso ni cotiza, vamos, es que ni cotiza. Y este Ron DeSantis, que es verdad que no le tenía razón don Luis, no es que no lo conociéramos en España, es que no era conocido en Europa, este tal Ron DeSantis. Bueno, pero en He Estados leído esta Unidos mañana algunas crónicas. en Estados como Unidos la era muy conocido. Sí, bueno, ya, claro. De hecho, y mucho más querido que Donald Trump, pero desde el segundo cero. Es decir, era un tío que es más joven, es otro perfil, insisto, más político, menos populismo barato como Donald Trump, etcétera. Entonces es un y muy beligerante diferente. con los países del cono sur, muy beligerante contra las tiranías del cono sur, contra Cuba, contra Venezuela, esa esencia contra de Trump, los nuevos presidentes como Petro y esa esencia del imperio. Esa esencia de Trump, digamos, de Make America Great Again, es decir, esa la tiene, Ron DeSantis la tiene, lo que no tiene es el trumpismo, es la parte esta de populismo, de show, de locura y tal, esa no la tiene, pero tiene la parte de Make America Great Again, esa la tiene. O sea, que este bebe lo que los demás no elegían. Sí. Bueno, Para particularmente lo celebro, con todos los respetos a todo el mundo. Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo. Antes déjenme que les deje una recomendación cinematográfica. Yo, mi padre y la amante. ¿Esto qué es? Bueno, esto es la película de la que ustedes pueden disfrutar si se quedan cuando terminemos esta edición de Los Intocables de esta noche sintonizando Distrito Televisión. Es un reparto de lujo, fíjate, encabezado por Jack Lemmon y la sinopsis, bueno, pues es... protagonista, no se la voy a reventar, que ha construido una fortuna partiendo de cero y vive con una esposa adicta a la compra compulsiva y con un hijo consentido dado a la buena vida y una amante bien dotada para los negocios. Es una comedia muy divertida, y que yo, en fin, les recomiendo porque creo que van a pasar un buen rato, insisto, si se quedan al término de estos Intocables, que va a ser ya dentro de un minuto, en Distrito Televisión. Don Juan Carlos Bermejo, que muchísimas gracias por habernos acompañado a estas horas intempestivas de la noche. Un placer. Cuídese usted mucho. Don Luis, le digo lo mismo. Muchísimas Gracias. Y Hugo Pereira, pues te digo Muchísimas gracias, Eurico, un placer. Ha sido un placer. Y gracias también a todos ustedes, a todos vosotros, por haber estado una noche más con nosotros. Mañana será viernes 11 de noviembre, último día de la segunda semana de la midterm también desde este noviembre, y volveremos con Los Intocables. Cuídense y hasta mañana.